Lalo. Fíjate que aquí lo que me gusta o anunciar de el Kong Adult. Bueno, dice que primero los sacerdotes, ellos sí tenían, en caso de que se les muriera un familiar, va, ya sea su papá, su mamá, un hermano, va, ellos sí pueden ir al velorio, va. Pero fíjate que el Cohen Adult, él tenía prohibido ir no, él no se pueden purificar. ¿Por qué? Porque él tiene que estar siempre preparado para hacer todas las ofrendas en el tabernáculo. Entonces, o sea, él siempre tiene que estar, no puede estar en luto él. De hecho, algo muy interesante, en Jerusalén, en la entrada, en la puerta dorada, la entrada donde va a entrar el Mesías, de acuerdo a las profecías de la Biblia hebrea, los musulmanes han puesto tumbas en esa área porque saben que van a profanar al Mesías y según ellos impedir su entrada, pero pues sabemos que el Mesías es la fuente de purificación y cuando venga va a haber un gran terremoto en Jerusalén, entonces en realidad su plan no les va a funcionar. Amén, así va a ser. No, digo, no va a haber nada que lo pueda detener. Digo, son cosas que a veces la humanidad quiere hacer, pero pues no va a que detenga la venida del Mashiach. Pero digo, me impresiona eso del Kong a doble, que él tiene que estar siempre listo, ¿va? Para cualquier de los servicios del templo. Y esta parasha es conocida también como la parasha de las fiestas, ya que, bueno, Levíticos capítulo 23 se encuentra en esta parasha. Y pues, la primera festividad de todas es el Shabbat, mi hermano Lalo. Fíjate que a mí lo que me impresiona del Shabbat, que es una preparación, por todos los que creemos en Yeshua, yo creo que todos nuestros audientes creen en él, ¿va? ¿Y qué tendrá que ver el Shabbat con Yeshua, va? Todos esperamos 2000 años que va a ser el gran Shabbat. Entonces dice que el Shabbat es una preparación para ese año milenial, o los 1000 años que vamos a estar celebrando que va a reinar nuestro amado Yeshua. Entonces, mucha gente no va a saber qué va a hacer ese día, ¿va? Porque ya no va a haber trabajo, no va a haber. Entonces, si no te preparas de una vez, no vas a saber qué va a hacer. Entonces, dice Shabbat es una preparación para ese gran Shabbat que van a ser los 1000 años que va a reinar nuestro gran maestro y amado rey Yeshua. Y vemos, ¿no? Como cuando viene Yeshua, trae sanidad, trae descanso, trae reposo, provee incluso alimento, lo de los peces, los panes. Entonces vemos como hay una temporada de milagros cuando Él viene y se acerca a ti, te sana, te provee, te trae ese Shabbat en una forma espiritual manifestándose físicamente en tu vida, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero cuando venga el Shabbat del milenio, como tú dices, como el cristianismo le llama el milenio, los 1000 años, es un Shabbat donde se va a manifestar la gloria de 12 niveles que no podemos comprender, mi hermano. Sí, te digo, estar ansiosos. Entonces, saliéndome un poquito pero hablando de lo mismo, ¿va? Decían ¿qué haríamos si hoy viniera Yeshua? ¿Qué estaremos haciendo? Yo creo que, no sé, estaremos ahorita todos expectantes viendo la noticia en YouTube, ¿va? Estudiando Torah, orando. Yo creo que estuvieran llenas las iglesias, ¿va? Entonces dicen que debemos todos los días estar preparados como si viniera el hoy, ¿va? Y que dicen que la tercera pregunta que te van a preguntar en el cielo va a ser esa: ¿estuviste esperando a Mashiach? Dicen los grandes sabios. Y fíjate cómo esto concuerda con la preparación del Shabbat. Que en el Shabbat tienes que prepararte el viernes en la tarde o durante la semana para esa ansiosa llegada del Shabbat. Y vemos las vírgenes con sus aceites preparadas, esperando la mitad de ellas, la otra mitad no. Como había una preparación, una ansiedad porque llegara el novio representado como el Shabbat. Y claramente, ¿no? Una de las canciones de Shabbat habla acerca de esta unión de esposo y esposa, ¿no? Sí, fíjate que a mí las cosas que me gustan del Shabbat, aparte que te debes desconectarte, va, que al final estás con tu familia, con tus seres queridos y ponerse el día, va, es decir, sacarte un poquito de lo material o de lo que hay, va, y vamos a enfocar un poquito en nosotros, en la familia, en Dios, va, y pregunta a tu familia, va, a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Es decir, este es el enfoque, no solamente Dios al final le hemos visto en toda la Torah, va, o en las cosas que Dios quiere, va, no solamente a veces que estés bien con él, va, que estés bien con tu prójimo, va,
Entonces a veces se ocupa esos espacios no solamente para Dios, que Dios nos da, que al final, como siempre hemos dicho, todo lo que Dios nos pone en la Torah, todos los mismos proyectos, dice el beneficiado siempre va a ser uno. Ah, mira, mi hermano, esa es la canción que me refería a Alejado Di. Entonces, eh, recalcando, obviamente, tenemos libertad, nosotros que venimos de la nación, de celebrar el Shabbat. Ninguna persona que viene de la nación está obligado a guardar tal día. La esencia o la realidad de tal es el Mesías, aquel en quien ponemos nuestro descanso, nuestro reposo. Él es el Señor del Shabbat. Y bueno, en el Levítico 23 es la primera festividad que encontramos aquí. Dice Hashem, le hablaba a Moshe diciendo, ¿le darán a quién? A los israelitas y les dirán, hay tiempos especiales que deben celebrar fiestas sagradas para Dios. Son las festividades de Dios y les comienza a dar las festividades, ¿verdad? Y la primera es el Shabbat, es la primera festividad de las 8, no son 7, son 8, ya que el Shabbat es la primera, es un Shabbat, una festividad cíclica que tenemos, iba a decir domingo a domingo, semana a semana, sábado a sábado, viernes a viernes, en celebración. La vida dentro de la Biblia es algo cíclico que se repite. Y yo creo como que digo, yo siempre lo voy a seguir repitiendo, va. De que al final, como tú dices, no estamos obligados, pero como dices, lo hacemos por los beneficios que nos dan, va. Yo les puedo asegurar que si tratamos de guardar o hacer estos fiestas, va, como el Shabbat cada semana, aunque no lo hagas todo el día, va, uno que a veces es imposible, a veces, porque yo también diría, yo sería mentiroso decir, yo lo cumplo, va, pero si tratas de pedo o vienes noche a hacer tu cena con tu familia, o que tengas un día a la semana, sabes que este día vamos a estar en familia, invita a todos tus seres queridos y vamos a cenar y a recordarnos de cómo Dios nos ha bendecido, ¿va? Y ha puesto un plato de comida, ¿va? Entonces al final todo lo que hagamos, todas estas fiestas son para nuestro beneficio. Esta que nos tocó a veces ser Pesach, yo te puedo garantizar que cada fiesta que tú hagas y tú llegas con un corazón abierto y dispuesto, créeme que no sé si en esa noche o al día siguiente vas a sentir algo diferente, créemelo. Así es, hermano, como mencionas, Pesaj es la siguiente festividad. Muy clara, yo creo que es la más popular y más conocida incluso dentro del cristianismo. Representa la muerte de Yeshua, lo celebramos hace un mes, 2 meses. Pesaj, entonces pues tiene todo ese significado del cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Sí, al final te digo, todo lo que hemos dicho, toda la Torah, al final es el reflejo de nuestro Mashiach, de nuestro amado Yeshua. Entonces al final, en ese momento, recordar que la fiesta se trata, igual hablamos cuando vean ahí, les pongas el link de la pesta, pero así brevemente, de que Dios nos sacó de Egipto, ¿va? Y que los primogénitos fueron por la sangre. Entonces ahorita nosotros somos libres, ¿por qué? Por eso, ¿va? Por la sangre del cordero, ¿va? Entonces todo al final es la misma. Y como dijo Pablo, ¿te acuerdas ese día que estábamos en la fiesta? ¿Va? Recordar la fiesta, hacer memoria de esto, ¿va? Cada vez que hagan la sangre y el pan. Así es, los versos que se leen en la iglesia cuando toman la comunión hacen referencia en realidad al Pesaj, a la Pascua judía. Y aquí vemos como parte de Pesaj la fiesta de los panes sin levadura, 7 días en los cuales no se come levadura, representando a Yeshua, quitando el pecado del mundo, la levadura. Y el tercer día de Pesaj, los primeros frutos de la resurrección. Como vemos en los evangelios, con Yeshua resucitan santos de la antigüedad junto con él. Esos son los primeros frutos de la resurrección, representados los primeros frutos de esas festividades de Pesaj. Y bueno, tenemos el Omer, que de Pesaj, el día siguiente se cuentan 49 días, y el día 50 pues es la fiesta de Pentecostés. Un paréntesis antes de entrar en Pentecostés, en el día 40 de la cuenta de Omer que acaba de pasar el día de hoy, como vemos en el Nuevo Testamento, 40 días después de la Pascua, Yeshua se eleva al cielo. Entonces hoy estamos celebrando en este conteo 40 la ascensión de Yeshua al cielo, a la diestra del Padre, de acuerdo como lo vemos en el Evangelio, en el libro de Hechos capítulo 1. Ya es que lo seguimos volviendo recalcando, por eso lo importante a veces es que tendrá que ver ahorita la Torah, por qué estudiar esto, qué tiene que ver si nosotros queremos en Yeshua, ¿va? En los evangelios, pues hay que tener para atender todos los contextos, va. Pues Yeshua no fue como que voy a los 40 días o 5, decir, porque él quiso morir en la fiesta de Pesach, no, al final todos son los contextos, van
van relacionados, ¿va? Por eso es lo importante, o por eso nosotros tratamos de querer cada semana ver la fecha, porque al final todo tiene una relación con los evangelios, ¿va? Todo van de la mano. Así es, y bueno, se cuentan 7 semanas, y el número 50 de la cuenta del Homer es Shavuot, la fiesta de las semanas, que al griego pues tenemos la palabra Pentecostés, que significa 50, que es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Lo interesante es que en Pentecostés o en Shavuot se celebra la entrega de la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, el Pentateuco, un contrato matrimonial entre Dios y su pueblo Israel. Y eso hace referencia a Jeremías capítulo 31. El nuevo pacto, Dios dice, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes ya no las tablas de piedra, haciendo referencia al pacto anterior de la ley en piedra, pero en el Yeshua y en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo y esas leyes se vienen a penetrar y a inscribirse en los corazones de los creyentes, y ese es el nuevo pacto, el Brit Hadashah, del cual habla el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 versículo 10 y Jeremías capítulo 31, también Ezequiel 36 menciona acerca de este Brit Hadashah. Entonces el Brit Hadashah, lo que vemos aquí en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, está totalmente relacionado a Éxodo capítulo 20 y la entrega de la ley, la misma manifestación de lenguas de fuego que vimos en Hechos capítulo 2, de acuerdo a los rabios del judaísmo, a los rabinos del judaísmo también sucedieron en el monte Sinaí. Dicen los rabinos que el pueblo de Israel tuvo lenguas de fuego en sus cabezas, pero para entender lo que estaba diciendo Moisés, ya que vemos también una multitud mixta, los egipcios y paganos y gentiles junto con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Y en en Hechos capítulo 2 es los creyentes hablando en diferentes lenguas y la multitud de judíos de todas las naciones escuchándolos y entendiéndolos en sus propios lenguajes. Así es, tío, hablando un poquito de la fiesta de Shavuot. Por eso parece por el judaísmo, por eso es cuando el día que se casó el pueblo de Israel con Dios, ¿va? Entonces ¿por qué dicen ellos o en sus generaciones, ¿por qué seguimos siguiendo estudiando Torah o por qué seguimos creyendo en Dios, va? Después de a veces todo lo que han pasado, ¿va? En la historia, ¿por qué siguen ellos? Es que ellos, o lo que ellos siempre han dicho, que se ha pasado tras generaciones, dice que había más o menos como 5 millones, eran 600,000 hombres, más niños y niñas, y mujeres, de 3 millones de judíos, de israelitas, más los que se vinieron de Egipto, dicen que eran 4 o 5 millones de personas alrededor. Entonces, no es que alguien le contó nomás de una persona, le contó a otro, no. 5 millones de personas vieron ese momento cómo Dios se manifestó, ¿va? Cómo Dios les transmitió. Entonces, por eso se ha seguido, por eso siguen todavía desde ese entonces diciendo, se va ido generación tras generación, de padre a hijo. Acuérdate que nosotros ahí estuvimos, es decir, no fue algo que solamente una persona presenció, 2 personas, 10, no. Lo presenciaron, no había otra manifestación más fuerte que la de que en ese momento, que van de 3 a 5 millones, dice más o menos que hubo, ¿va? Y hablando de lo que decías de Jeremías, yo creo que a veces la mala interpretación a veces de las escrituras, ¿no? Porque piensan que un nuevo pacto, he escuchado que a veces dicen que es algo diferente, que ya no, los israelitas ya no va. Pero al final lo que tú dices, esa es la razón. Es que ya la Torah está en nuestros corazones, ¿va? A eso se refiere, ¿va? Y a veces de la mala interpretación de la palabra. Así es, pero entonces Yeshua asciende en el día 40 de la cuenta del Homer. Desde después, en el día 50, tenemos Pentecostés, el Espíritu Santo, la entrega de la ley, y hay un silencio. Esas son las festividades de la primavera. Y después hay un silencio hasta Rosh Hashanah, el otoño, mi hermano. Tenemos Rosh Hashanah, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. O es como el año nuevo, ¿va? Dicen que, ¿en qué se refiere? Sabemos que Dios dice, va, van a tomar el mes 1, el mes de Nisan, que es cuando celebramos el Pesach, ¿va? Pero Rosh Hashanah dicen que es el día que Dios creó a Adán. Por eso es el año nuevo, ¿va? Que ahorita vamos 5,785. Y cada Rosh Hashanah, pues ahí se la va sumando, entonces de ahí viene, ¿va? Y una de las cosas que también, de lo de Rosh Hashanah, que dice cada año, pues se decreta lo que a nosotros nos va a acontecer, ¿va? Si vamos a ser más ricos, más pobres, nos vamos a enfermar, ¿va? Claro, ¿va?
por nuestras actitudes, por lo que pasa en Yom Kippur, por lo que pasa en las demás fiestas, todo se puede abolir o se puede, va. Pero de ahí nace, o de ahí viene ese decreto para cada uno, cada año, lo que se nos va a decretar. Sí, como vemos, obviamente estamos hablando que es algo cíclico el judaísmo. En Rosh Hashanah se inicia el juicio, se abren los libros. Lo que vemos en Apocalipsis, cuando vemos a Moisés también decir, Dios, bórrame el libro de tu libro, cuando está intercediendo por el pueblo judío, eh, los libros que se abren en Apocalipsis, el libro de la vida, el libro de los justos, perdón, el libro de los malvados y los libros de los intermediarios. Entonces son 3 libros y como dices tú, se dictamina en estas temporadas de Rosh Hashanah, de arrepentimiento hasta Yom Kippur, en qué libro es inscrito. En Yom Kippur se sella este juicio. Entonces vemos en Rosh Hashanah también que es cuando se inauguraban los reyes en Israel. Es cuando vemos que representa el regreso de Yeshua siendo inaugurado como el rey de Israel y el rey del mundo. Melech Haolam, el rey de la eternidad. Melech HaMelachim, el rey de reyes. Entonces Rosh Hashanah representa la coronación del rey. Y vamos a Yom Kippur, que es cuando, bueno, tenemos al sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. ¿Y qué más, mi hermano? Esos días son muy especiales, ¿verdad? Digo, el día 1 es Rosh Hashanah, el día 10 es el día de Yom Kippur. Entonces esos días deben ser siempre especiales. Esos días debemos de tratar de mantenerlo lo más espiritual, ¿va? Porque ahí depende, dicen que puede depender, ¿va? Y saber, algo que como dijo un rabino, ¿va? Recordar que saber en los libros se juzga. Ahí sí no se juzga solamente a Israel, se está juzgando a todo el mundo. Entonces todo el mundo se está juzgando esos días, ¿va? Entonces esos días, 10 días, debemos estar siempre más cerca todavía de Yeshua, más cerca de... Y algo que dicen que es muy bueno, ahorita no sé si te quieres comentar, dicen que si tú debes o si tú no les pido perdón a alguien, o sea que te ofende, ir a pedir perdón esos 10 días es súper importante, dice la tradición. Sí, son los días de perdón y arrepentimiento, en el cual incluso en Yom Kippur se ayuna todo el día, ¿verdad? Es un día de ayuno donde pues representa obviamente a lo que vemos en, en la Torah. Vemos como en la parasha pasada incluso hablamos de el sacrificio de los goats, de los chivos para Yom Kippur, como el sumo sacerdote es una sombra de Yeshua, quien es la realidad del sacrificio perpetuo y el tabernáculo celestial. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos el arca de la alianza. Se deja de mencionar el arca de la alianza en la Biblia hebrea y la volvemos a ver en Apocalipsis haciendo referencia a Yom Kippur, al Yom Kippur del Mashiach, a Yom Kippur celestial, a Yeshua revirtiendo el pecado de Adán y trayendo esta redención eterna y perfecta, mi hermano. De aquí, dime. Digo, haciendo un paréntesis, yo creo que por eso igual ya lo hemos dicho, ¿va? Uno que ya vamos a ir aprendiendo ahí poquito a poquito, ¿va? Que está, digo, bueno, voy a observar, está un poco mal dicho que digamos antiguo y nuevo, porque al final es toda una continuación, es decir, no hay viejo, no hay nuevo, todo es un mismo libro para nosotros, el mismo Tanakh, la misma Torah, es decir, que al final Torah al final son enseñanzas entonces yo siento que al final esa parte está muy, entonces, porque al final todo es como cíclico, todo es una continuación, es decir, no hay y ya se acabó, que ya es nuevo, todos al final es un mismo. Sí, definitivamente vemos muchas profecías del Viejo Testamento, mejor dijo la Biblia hebrea, que aún no se han cumplido, que van a estar por cumplirse el segundo regreso de Yeshua. El término viejo, antiguo y nuevo fue apuñado por un hereje que se llamaba Marción. Pero definitivamente, mi hermano. Entonces aquí continuamos con la última festividad, con Sukkot, la fiesta de las enramadas, la cual representa el reino mesiánico estableciéndose en la tierra, mi hermano. Digo, y lo que vimos acá, fiesta tiene un significado, dijimos, pesa que es la salida, ¿va? ¿De dónde Dios nos ha sacado, va? Yo que puedo recordar ese, no nos gane la carne, es decir, lo espiritual. Y el Sukkot es la fiesta de las tiendas, ¿va? Recordar o
la tradición es que durante una semana para el judaísmo va es hacer, ¿cómo se le puede decir? Como casas de campaña, pues, estar al aire libre, va. Fíjate, estar una semana al aire libre con tu familia, cenando, comiendo, almorzando bajo las estrellas en la noche, por decirlo así, va, en el sol, y recordar que salirte un poquito del confort y decir, Dios, decir, todo esto, decir, no materializarnos más, sino Dios te quiere recordar, ¿sabes qué? ¿Dónde te sacó? ¿De dónde te ha llevado? Y ese yo creo que ese es uno de los enfoques de la fiesta de Sukkot. Es que las fiestas todas están conectadas, como tú mencionas. Sukkot representa también y nos lleva al éxodo, a Pesaj, a cómo ellos tuvieron que vivir en el desierto, entendiendo que solamente eran suministrados, y nos lleva a Shabbat, cómo solamente Dios proveía para ellos en el desierto, milagrosamente de forma sobrenatural. Todo está conectado, cíclico, todo está totalmente conectado. Es como la menorá, tenemos los brazos y están conectadas las festividades una a otra, porque también Pesaj, regresando a Pesaj, representa el inicio, pero también representa el final. Apocalipsis es un Pesaj. Todos los eventos de Pesaj, las plagas, todo, lo vemos otra vez en Apocalipsis. Todo está conectado cíclicamente y está unido, y no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Shlomo Hamelech. El pasado nos lleva al futuro, pues el futuro nos lleva al pasado, y Sukkot representa el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y vemos otra vez cómo Dios suministra, pero estamos entre medio de enramadas, entre medio de árboles, frutas, todo esto, y nos hace recordar al jardín del Edén, nos lleva otra vez al jardín del Edén, y como por medio de otra vez Yom Kippur, el sacrificio del Pesaj también, perfecto, y el perdón de Yom Kippur, la expresión de Yeshua, nos lleva y nos regresa a ese estado adánico, a estar en una unidad perfecta con Dios, lo cual también es el Shabbat perfecto, el Shabbat de milenio. Entonces todo está totalmente conectado. Y que volvemos a decir, ¿va? Por eso lo importante es de saber estudiar la Torah, ¿va? Para tener todos los contextos que nos habla por decir Apocalipsis, ¿va? Que nos hablan los evangelios, ¿va? O que nos hablan también los profetas, ¿va? Entonces, por eso es lo importante, ¿va? De saber todos estos contextos, ¿va? O saber cuando se refiere a las fiestas, ¿va? Y podemos decir, o para decir la significativa en Apocalipsis o algo, pero si no sabes a qué significa la fiesta, pues digo, es la importancia de seguir estudiando, o lo importante es siempre estar estudiando las parches cada año tras año, ¿va? Así es, mi hermano. ¿Algunas palabras con las cuales te gustaría despedirte de esta semana? Yo les puedo prometer o garantizar a todos los oyentes que si tratan de la siguiente festividad, que es la de Shavuot, no sigue, ¿va? Si tratan de hacerla, van a ver que van a sentir algo diferente. Yo lo he sentido y yo por eso trato de seguirlas haciéndolas. Así que shalom para todos, buenas noches. Así es, y bueno, entendiendo obviamente que la esencia de todo esto es Yeshua, poniendo nuestro enfoque y nuestra mirada en el Rey de Reyes, Melech HaMelachim. Bendición para todos, nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. Shalom, shalom.